Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy tenemos tuto. ¿Qué tutorial voy a hacer? Pues voy a hacer mi famoso cupcake, bueno, famoso tampoco, que me habéis pedido por Instagram, me habéis pedido por aquí, por YouTube, así que vamos a hacer el cupcake. ¿Qué vamos a necesitar? Lo primero, vamos a necesitar una latita, esta la he comprado en un bazar, ¿de acuerdo? Y le vamos a hacer una línea con rotulador justo donde acaba la tapa. Pasáis con el rotulador y le hacéis una línea. Da igual que sea lisa, que sea estampada, da lo mismo. En realidad lo único que se va a ver va a ser esta parte cuando se abra. Así que la que más os guste. Os voy a decir la medida para que sepáis cuál uso yo. Esta hace de diámetro 7,5, ¿de acuerdo? Y compraremos o tendremos preparada una bola de pórex también de 7, parece que era de 7, a ver, de 8, ¿vale? De 8, de 80 milímetros. Vale, ¿qué más necesitamos? Necesitamos cerecitas. Ahora en Navidad seguramente las podéis conseguir muy fácilmente. A ver, yo las compraba que no tuvieran esta parte de abajo, pero como la tienen, lo que haré será recortar esta partecita de abajo y ya tendré la cerecita. Vale, necesitaremos una cereza. Necesitaremos fieltro. A ver, tipo de fieltro. Necesitaremos que sea de este tipo. ¿Veis? Que es tipo tela. El que yo uso es el que me ha quedado de la tienda. Es carísimo. No hace falta que sea tan caro. Con que sea tipo tela, que no sea del tipo cartón que venden en los bazares. En bazares también hay tipo tela. Vigilar que sea tipo tela porque necesitamos que sea de este. ¿Vale? Del que es tipo tela, no del que queda arrugado y se maneja como si fuera un cartón. Vale, un trozo cuadrado, pues de unos, esto es a ojo, de unos 20-22 centímetros. Ya veréis por qué. Luego necesitaremos otro trozo de tela de otro color, los colores los que a vosotros os vayan a gustar. Este será el que cubra la bola. Este será el que cubra toda la parte de abajo, porque yo creo que sea de vainilla y fresa, ¿vale? Este es el que cubra la parte de abajo, por lo tanto tiene que llegar a dar toda la vuelta y sobrar un poquito. Y sobrar también un poco por abajo. Vale. ¿Qué más? Necesitaremos otro trozo. No hace falta que sea tan grande. Bueno, yo os digo lo que mide este. Este mide como unos 12 centímetros por 12. Ya veréis, en realidad se aprovechará un trozo así, o sea que no hace falta que sea tan grande. Y necesitaremos 6 tiras en blanco, de fieltro blanco, ¿vale? De unos 8 milímetros. ¿Vale? 6 tiras. La largura... Bueno, estas miden aproximadamente 1 metro. Estas miden 1 metro para que al enrollar no me quede corta. ¿Vale? Son 6 tiras. Aquí las tengo ya recortadas. Luego, ¿qué necesitaremos? Pues cúter, tijeras y pistola de silicona caliente y barritas de silicona caliente. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo. Pues lo primero de todo es que vamos a coger nuestra bola de pórex y la tenemos que partir un poquito más abajo de la mitad, como medio centímetro más abajo.
¿vale? Esto completamente a ojo. Como ya hay una señal de la mitad, todas lo tienen, pues yo voy partiendo, voy metiendo el cúter, voy metiendo el cúter, voy metiendo el cúter. ¿Vale? Y cuando ya le he dado toda la vuelta, no sé si lo veis, ya le he dado toda la vuelta, pues saco más el cúter y profundizo para poder separar esa media pelota. ¿Veis? Bueno, ya está. Quito las bolas para que no se vayan por todo el piso. Y ya tengo mi media pelota cortada. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente va a ser pegarla encima de la tapa, ¿vale? Con silicona caliente. A ver, que no la tenía puesta a calentar. Enseguida vuelvo cuando la pistola esté caliente y pegamos. Ya se me ha calentado la silicona. Y lo que voy a hacer es que voy a poner en la lata, en la tapa de la lata, voy a poner silicona alrededor para que quede bien pegada, ¿vale? ¿Lo veis? Y voy a colocar enseguida no os preocupéis porque se os abra un poco por aquí porque va a quedar todo cubierto, ¿vale? Que quede bien pegado, ya está. Vale, lo siguiente que vamos a hacer, a ver, me voy a sentar porque si no, lo siguiente que vamos a hacer es, tengo un vaso que el diámetro es más pequeño, entonces voy a quitar la tapa y la voy a colocar aquí, ¿vale? ¿Veis? Porque así me irá mejor. Vamos a coger el trozo de fieltro cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer? En el centro de la bola le vamos a poner un poco de silicona caliente, ¿vale? Veis que se lo está comiendo, pero no pasa nada. Enseguida vamos a pegar en el centro del cuadrado, ¿vale? De manera que quede de esta manera, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a ir pegando los dos extremos, ¿vale? De esta manera y voy a ir haciéndolo para que lo vayáis viendo y así lo entenderéis mucho mejor. Pongo un poquito de cola, una gota, y pego, ¿veis? De esta manera pego el fieltro justo al borde, ¿veis? Justo al borde. Ahora busco la recta, ¿vale? El lado contrario y voy a hacer lo mismo. Voy a pegar una gota, ¿vale? Justo, ¿veis? Justo en el borde. Así. Si se sale un poco la cola, siempre podéis quitarla. No pasa nada. Vale, y ahora voy a coger justo haciendo una cruz. ¿Veis? Voy a pegar estos dos haciendo una cruz. Le pongo una gota y pego. Así. Y ahora del otro lado igual. Una gota y pego. ¿Veis? Por esto tiene que ser esta clase de fieltro, porque ahora
tiene que ser flexible y la otra no es flexible, es como una cartulina. Vale, cuando ya lo tenemos así, claro, esto molesta. ¿Qué hacemos? Le damos la vuelta y tenemos que ir pegando, estirando. Vamos a pegar justo en medio, así. Y luego esto tenemos que ir, ¿veis? Tenemos que ir estirando y que queden las menos arrugas posibles. Y si queda alguna, que sea muy al borde, ¿vale? Pues vamos en medio, ponemos una gota y pegamos justo en medio. Y ahora tenemos que hacer lo que os he dicho, que esto quede con las menos arrugas, estirando, que quede con las menos arrugas posible. A ver, pondremos ya toda la tirita de cola y vamos a estirar, ¿veis? A estirar y que queden, antes de que quede completamente pegado, las menos arrugas posibles. ¿Veis? De esta manera. Así. Así tendremos que hacer con todos los cuartos, ¿vale? Ahora queda este trozo, pues vamos a hacer lo mismo. Pondremos por dentro, a ver que se vea bien, por dentro toda la tirita de silicona y ahora queda pues estirar para que queden las menos arrugas posibles y al mismo tiempo ir pegando así, ¿vale? ¿Veis? Si queda alguna arruga, que sea al borde, justo al borde, porque el borde lo taparemos, ¿vale? ¿Veis? Ya tenemos un cuarto hecho. Parecía que no iba a quedar bien, pero sí que queda bien. Vale, aquí ha quedado un pequeño agujero, pues ponemos un poquito más de silicona y pegamos así, ¿vale? Pues ahora con los 4 cuartos, o sea, con los 3 que restan, ¿vale? Tenemos que hacer lo mismo con todos, con todo lo que falta. Vale, cuando ya lo tenemos así, de esta manera, lo que vamos a hacer es recortar todo el exceso, ¿vale? Así que vamos a meter la tijera, cuidado que no os paséis, y cuando notéis, mira, es más fácil, a ver, recortar un poco más abajo que la lata, ¿vale? ¿Veis? Para quitar un poquito el exceso. Esta tijera me va fatal, voy a coger esta. Vale, esta sí. Para quitar el exceso bien cortado, ¿vale? Entonces, ahora vais a cortar, mirad, siguiendo la lata bien recto, ¿vale? Todo el exceso. Cuidado, no pongáis en ángulo, porque entonces por aquí os comeríais y se vería la lata, ¿eh? Bien recta, ¿vale? Quitáis todo el exceso y os quedará una cosa así, ¿vale? Vale, ahora los picos que os hayan quedado los podéis quitar, ¿vale? Con mucho cuidado, los picos que os han ido quedando para que quede bien recto. Ahora sí que los podéis quitar porque ya está todo pegado. Si se os sobresale un poco la cola, podéis quitarla, ¿vale? Los excesos de cola, sobre todo los que os hayan quedado por dentro, si os habéis salido un poco. Bueno, con la misma uña salen bien. Vale, y seguimos quitando los piquitos que os hayan quedado.
¿vale? Para que quede bien recto. Bueno, ya está. Vale, ya tenemos forrada la parte de arriba. Ahora vamos a ir a forrar la parte de abajo. Vamos a ver. Para la parte de abajo cogeremos la lata, ¿vale? Y el trozo largo. Cogeremos la parte más recta, la parte que tengamos más recta, pues esta la he cortado a ojo y no está recta. Y vamos a buscar la junta de la lata, ¿vale? Y vamos a poner cola siguiendo la línea que hemos hecho con el boli y la junta, ¿de acuerdo? A ver, y vamos a pegar, ¿vale? Y vamos a seguir pegando pues todo lo que es la lata. ¿Cómo hacemos ahora? Pues ahora vamos a hacer 3 líneas, ¿vale? Justo por abajo, por el borde de abajo, en medio y arriba donde tenemos la línea que hemos marcado. Estiramos, ¿vale? Y pegamos. Así. No sé si me he salido de cámara, pero no estaba mirando. A ver, si no, lo vuelvo a repetir. 3 líneas, justo por la línea, siempre a trocitos cortos para que no se nos seque, ¿vale? Porque si no, no quedaría pegado. ¿Veis? Y pegamos, estiramos y pegamos justo por la línea, mirando que quede la línea que hemos marcado con el boli. Y seguimos hasta cubrir, hasta llegar casi al final. Vale, veis que ya casi he llegado. Pues lo que tengo que hacer es poner, como habíamos hecho al principio, ¿vale? Poner justo arrimado a la tela, ¿veis? Y estiro, ¿vale? Y pego así. Y ahora este exceso que me queda lo voy a cortar de esta manera. A ver, pegando bien, ¿veis? Pegando bien a la tela, ¿veis? Para que quede cerrado. Ahora le doy la vuelta y poniendo siempre plana la tijera, acabo de cortar. De esta manera quedará siempre cerrado, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Voy a meter la tijera así, ¿vale? Pegada a la lata, al culo de la lata, y voy a cortar para que sea más fácil cortarle un poco como hemos hecho antes, ¿vale? Para que quede solo 1 centímetro y os sea mucho más fácil. Vamos a ver, ¿veis? Ahora es mucho más fácil. Ponemos la tijera plana y vamos recortando todo el exceso. Si la pusiéramos en cuña, se nos vería la lata, ¿vale? Entonces hay que ponerla planita para que no se nos vea. ¿Veis? Ahora no se nos ve y queda perfecto. Vale. Si os ha quedado aquí que se levanta un poquito, levantáis con el dedo, le ponéis un poco de cola y pegáis. ¿Vale? Quitáis el exceso y ya está, perfecto. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora que ya tenemos la parte de abajo forrada,
vamos a, ¿veis? Si cierra perfectamente, comprobamos que cierra perfectamente. Vamos a hacer toda la línea de abajo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, que ahora se me resbala la mano. Vamos a poner el vaso. Bueno, lo primero de todo, vamos a coger 3 tiras de las que ya teníamos cortadas. Vamos a pegar los extremos, ¿vale? De esta manera. A ver, le pondremos una gotita, pegamos una otra. ¿Ves? Ya tenemos 2 pegadas. Ay, perdonad, que estaba fuera de cámara. Ahora le ponemos otra gotita y pegamos la siguiente. Tienen que ser 3, ¿de acuerdo? 3 tiritas, así, de esta manera. Ponemos que queden todas rectas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir dando la vuelta. A ver, vamos a pegar un extremo, lo vamos a pegar, el extremo que hemos pegado lo vamos a pegar aquí. Vamos a coger una gotita, a ver, y lo vamos a pegar, ¿vale? Ahí, ahí. No sé por qué ahora me salgo siempre. Voy a poner esto un poquito más para acá porque me salgo siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es irle dando vuelta, ¿veis? Siempre que queden las 3 juntitas, ¿vale? Las 3 juntas. Esto es lo más difícil, mantener las 3 juntas porque se van dando la vuelta. Y le vamos a ir retorciendo. Y de esta manera, ¿vale? Vamos a ir pegando, ¿veis? Justo en el borde, ¿vale? Ahora voy a poner silicona justo en el borde, así, a ver que se vea bien, un trocito y pego lo que ya tenía, ¿vale? Que no se vea la parte amarilla, ¿eh? Tiene que quedar tapada la del borde, ¿veis? Así. Y así voy a ir dando la vuelta a todo hasta que llegue casi hasta aquí. Vale, ya lo tenemos hasta aquí. ¿Qué hacemos ahora? Pues seguimos enrollando hasta que esté justo en la línea que hemos dejado, ¿vale? Vamos a poner la silicona hasta ahí. Y vamos a pegar hasta ahí, así. Así. Y ahora cortaremos como hemos hecho antes. Ahí. Vale. Para que no se nos levante, ahora haremos como al principio, como hemos hecho al principio. Este está pegado, que por cierto sobresale un poquito. Vamos a cortar. Y ahora pondremos otra gotita. Pegaremos el segundo. ¿Vale? Pondremos otra gotita encima y pegaremos el tercero, ¿vale? Y nos quedará de esta manera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues para que no se vea tanto, con la tijera plana le quitamos el exceso y así la costura queda más, como dirían mis amigas, más prolijo. Quedaría más, sin menos imperfecciones. Vamos. ¿Vale? Y ya tenemos la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale, ahora toca ponerle la parte de la fresita derretida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a coger una hoja de papel.
o una cartulina finita, ¿vale? Nos vamos a dibujar un círculo. Bueno, no sé cuánto he grabado, la verdad. La cereza no sé si habéis visto cómo la he puesto. A ver, el caso es quitarle esta parte de aquí. Hay cerezas que venden que ya no lo tienen, ¿de acuerdo? Esto simplemente con la tijera lo he quitado. A ver, de esta manera. ¿Ves? Se quita muy fácil. Entonces, en la parte central, ¿vale? Le he puesto un poco de silicona y la he hundido en la parte que quedaba de en medio, ¿vale? Que se podía meter el dedo, pues ahí la he hundido, le he cortado el palito, ¿vale? A la altura que yo he querido, y le he puesto después la galletita, que tengo otro tutorial donde ya digo cómo se hacen las galletitas. Le he cortado una punta para que quedara recto y la he pegado, ¿de acuerdo? Y así queda. Ahora vamos a hacer el rollito que va puesto aquí. Bueno, esta vez lo voy a hacer de vainilla y fresa, ¿vale? Pues cojo un trozo. Voy a coger un trozo de la vainilla, que será con los trozos que nos hayan sobrado ya suficiente, ¿vale? A ver. Y lo que tengo que hacer primero es pegar una con otra, ¿vale? Para eso voy a coger la silicona y lo voy a pegar la una con la otra, ¿vale? De esta manera. A ver, que me cojo más silicona. Así bien pegado, sobre todo por las puntas, que quede todo bien pegado. Y corto en recto. Esto no tiene que ser a ojo, ¿eh? No hace falta que lo midáis. Si queréis os digo cuánto, a ver cuánto he hecho yo, cuánto me mide a mí. Mide pues 8,5 por 3,5. Y ahora tengo que elegir el lado que quiero que se vea, ¿vale? El lado que quiero que se vea va a ser la vainilla,
va a ser la vainilla. Entonces voy a enrollar por la parte de fresa hacia adentro, ¿vale? Porque el lado que quiero que se vea es ese. ¿Cómo lo hago? Pues voy a pegar una tira, le pongo una tira de silicona, cierro, con cuidado de no quemarnos, y ahora le voy a poner más silicona. Ahora sí ya le pongo bastante, y ahora ya voy a ir metiendo, voy a ir enrollando con mucho cuidado de no quemarnos. Lo voy a ir enrollando bien apretadito para que no queden burbujas de aire, ¿vale? Le voy a poner un poquito más, pero no mucho más. Así, hasta aquí, ¿vale? Porque yo, a ver, esto sería muy gordo, ¿vale? Y así un poquito más estrecho hasta que me hace un diámetro de 1,5 centímetros. Y este exceso lo voy a cortar, ¿vale? Me tiene que quedar de esta manera. Vamos a ver, ¿ahora qué hago? Como esto queda feo, los extremos quedan con pegotes y feos, lo que voy a hacer es cortar. Voy a cortar para que me quede bien acabadito, ¿vale? Y por abajo voy a hacer lo mismo para que me quede bien acabado, vale, así. Ahora, cuando ya lo he cortado por arriba y por abajo, que ya no quedan pegotes ni queda nada, lo que voy a hacer es que voy a cortar una tira. Yo voy a aprovechar, como tenía aún una tira, voy a aprovechar esta y voy a cortar una tira de 3 milímetros, 3-4 milímetros, algo así. Cuando ya lo tengo así cortadita, lo que voy a hacer es le voy a poner un poco de cola a la punta, ¿vale? Y lo voy a pegar justo, ¿veis? Justo aquí, abajo del todo, ¿vale? Pegado a la costurita que hay, ¿vale? Pegado aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es darle la vuelta, ¿vale? Subiendo, hasta aquí. Y aquí le voy a poner otro poquito de cola. ¿Vale? Así, de esta manera. Y lo que sobre lo voy a cortar. ¿Veis? Así tenemos nuestro barquillo. Y lo vamos a pegar ahora. Elegir el lado que más os guste, el más feo, lo pegáis abajo. Le voy a poner cola. Y lo pegaré al lado, ¿vale? Al lado de la cereza, de esta manera, con la costura siempre para atrás, ¿veis? La tapará la galletita. Y así tenemos también nuestro barquillo. Y queda de esta manera, ¿veis? Así es como queda nuestro cupcake. Queréis ver mis siguientes vídeos, seguirme y darle a la campanita, y así os seguirán llegando. Y espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.